La integral definida de área. La integral definida es un concepto utilizado para determinar el valor de las áreas limitadas por curvas y rectas, dado el intervalo a y b, en el que, para cada uno de sus puntos x, se define una función que es mayor o igual que 0 en el intervalo a y b. Se llama integral definida de la función entre los puntos a y b al área de la porción del plano que está limitada por la función, el eje horizontal o x y las rectas verticales de ecuaciones x igual a y x igual b. Bueno, pasamos al ejercicio que nos dice representar y calcular el área comprendida entre el eje y el gráfico de la función menos 3x al cuadrado menos 1 en el intervalo de x menos 3 a x1. Vamos a integrar a la función en un intervalo superior de 1 y del inferior de menos 3. Para eso se tiene que resolver primero la integral, es decir, la integral de menos 3x al cuadrado por diferencial de x y la integral de menos 1 por el diferencial de x, que nos queda nada más integral de diferencial de x. Toda esta integral se va a evaluar como un intervalo de 1 a menos 3. Estamos hablando de esto. Resolviendo la primera integral, tiene menos 3 que estaré multiplicando. Por ser una constante, podemos sacarla del integral y únicamente trabajar con integral de x al cuadrado por diferencial de x, que nos está hablando acá que inicialmente el 3 estaba en el integral, pero como puede ser una constante, estaríamos multiplicándolo. Ahora hay que recordar la regla para integrar potencias con x, la cual es igual a colocar en este caso la constante menos 3, como le estaba diciendo, menos 3 que estará multiplicando a la parte del resultado de la integral, que sería x al cuadrado diferencial de x. De la potencia, que sería x al cuadrado, se le suma siempre un exponente y se va a dividir sobre lo que tenemos en el exponente. En este caso sería 2 más 1, bueno, la misma cantidad, ¿no? Quedaría como resultado menos 3x al cubo sobre 3, y lo podemos representar menos 3 tercios de x cubo. Resolviendo la otra parte, tenemos integral de x del diferencial, es únicamente dejar el factor, en este caso menos, que estaría multiplicando al resultado, que es únicamente la variable que tiene el diferencial, en este caso menos x. Como podrán ver, acá está. Se utiliza el teorema fundamental del cálculo para evaluar los intervalos, el cual indica utilizar la estructura del resultado, es decir, donde está x voy a asignar signos de agrupación para sustituir primero el intervalo superior. En este caso el intervalo superior sería 1, reemplazando a x, como verán aquí ya está reemplazado. Haciendo la operación es 1 al cubo sería 1, multiplicado por 3 tercios sería 3 tercios, menos 1. Luego, para poder desarrollar esto, menos 1 le volveríamos una fracción que sería menos 3 tercios igual. Haciendo la suma de estas fracciones saldría menos 2. Para el segundo caso vamos a sustituir x por el intervalo inferior, que vendría a ser a menos 3. Haciendo la operación saldría 1 por menos 27 menos 3, que resolviendo saldría menos 27 menos 3. Resolviendo también esta parte nos saldría menos 30. Luego, juntando los resultados, primero del intervalo superior y después del intervalo inferior, saldría menos 2 menos 30 igual a menos 32 unidades cúbicas. Y como verán en la gráfica, toda la parte sombreada es el área que hemos encontrado, que en esta ocasión es la menos 32 unidades cúbicas. La integral definida es un concepto utilizado para determinar el valor de las áreas limitadas por curvas y rectas,
dado el intervalo a, b, en el que para cada uno de sus puntos x se define la función f de x, que es mayor o igual que 0 en a y b. Se llama integral definida de la función entre los puntos a y b al área de la porción del plano que está limitada por la función, el eje horizontal o x y las rectas verticales de ecuaciones x igual a a y x igual b. Método de disco. Si giramos la región del plano alrededor de un eje, obtenemos un sólido de revolución. El más simple de ellos es el cilindro circular recto o disco, que se forma al girar un rectángulo alrededor del eje adyacente a uno de los lados del rectángulo. El volumen de este disco de radio R y de anchura. Para ver cómo usar el volumen del disco para calcular el volumen de un sólido de revolución general, consideramos una función continua f de x definida en el intervalo a-b, cuya gráfica determina con las rectas x igual a, x igual b y y igual 0. El recinto R. Si giramos este recinto alrededor de eje o x, obtenemos un sólido de revolución. Para explicarles el ejercicio, el enunciado es hallar el volumen generado al girar el área del primer cuadrante acotado por la parábola y al cuadrado igual 8x y su segmento de línea x igual 2 en torno al eje x. Para ver el sólido de revolución en el plano XY, tenemos a la imagen. En el método de los discos consideramos nuestro rectángulo aproximante perpendicular al eje de revolución. En este caso, el eje de revolución es el eje X y por lo tanto el rectángulo quedaría en forma vertical, el cual tendría de base el diferencial de X y su altura sería la Y de la parábola. Cuando este rectángulo aproximante gira alrededor de X, se forma este disco. Para calcular el volumen de este disco, que es el diferencial de volumen, tenemos que multiplicar el área del círculo por el espesor del disco, que en este caso es el diferencial de X. Entonces sabemos que el área de un círculo es igual a pi por radio al cuadrado. Para calcular el volumen de este disco, multiplicaríamos por el diferencial de X. Tendríamos que el diferencial de volumen es igual a pi por pi al cuadrado por el diferencial de X. Observando el disco, nos damos cuenta que el radio es nuestro rectángulo aproximante, el cual tiene de altura el y de la parábola. Tendríamos entonces que sustituir en lugar de r, y tendríamos que el diferencial de volumen es igual a pi por pi cuadrada por el diferencial de X. Este diferencial nos dice que esto debería estar expresado en términos de X. Entonces sustituimos el y cuadrada, que es igual a 8x, y tenemos que db es igual a pi por 8x por el diferencial de X. Integramos ambos lados de la igualdad. La integral por la diferencial se cancela y tenemos que el volumen es igual a 8pi, que es constante, y lo sacamos de la integral multiplicado por la dx de x. Ahora vemos los límites de integración. Este diferencial de x nos dice que estos límites deben estar dados en x. Este rectángulo vertical lo vamos a mover de forma horizontal para cubrir el volumen del sólido de revolución general o en el intervalo de x igual a 0 hasta x igual a 2, los cuales serían precisamente nuestros límites de integración, por lo que tendríamos que el volumen es igual a 8pi integral de 0 a 2 x de x. Integramos x, sumamos 1 al exponente y dividimos el exponente. Tendríamos un medio de x cuadrada multiplicando por 8. Sería que el volumen es igual a 4pi x cuadrada evaluado de 0 a 2. Aplicamos el teorema fundamental de cálculo, sustituimos el límite superior al 2 en lugar de la variable x
Por lo tanto, el volumen sería a 4 pi por 2 al cuadrado menos 4 pi por 0 elevado al cuadrado. 0 al cuadrado es 0 por 4, se cancela el término y obtenemos que b es igual a 16 pi unidades al cubo. Y por lo tanto, este sería nuestro resultado del volumen de sólidos de revolución generado. Saludos cordiales, profesor Oblitas Díaz Llover, compañeros. En esta parte de mi producto académico final me han tocado las conclusiones. Bueno, las integrales definidas, ya sea en áreas y volúmenes, es un tema de suma importancia dentro del cálculo integral y de la matemática en general, pues sus aplicaciones tienen alcances bastante amplios y útiles y sumamente importantes, ¿no? Ya sea en el uso de la física o en algunos otros conceptos, ya sean también aplicados para el trabajo, la presión, fuerza hidrostática, momentos, centros de masa, entre otras cosas. Y sin duda, la aplicación de las integrales definidas serían demasiado complejas si es que no sabemos su procedimiento, ¿no? Y serían imposibles de resolver. Por ende, su estudio resulta bastante importante para llegar a entender desde una perspectiva matemática analítica cómo se aplica y cómo funciona dentro del cálculo, ya que esto se ha hecho una herramienta indispensable, ¿no? Como una conclusión personal y a lo mejor un poco vaga, puedo opinar del tema en general de la integral definida, que es muy útil en lo que se refiere a la vida que llevamos día a día, ¿no? Ya que en sus aplicaciones nos facilitan la existencia, las cuales se mencionan en este producto académico final, como por ejemplo en la parte de, como por ejemplo nos facilita la manera rápida de calcular con exactitud determinadas expresiones muy pequeñas que se dan en la vida real, como un desplazamiento en una viga por acción de un sismo, o la deformación ocurrente que se pueda dar por acción de una carga en un voladizo. Las integrales, más que todo, son de ayuda para el cálculo, ya sea estructural, de diseño y entre otras ramas. También concluyo que tal vez para algunas personas se les hace un poco difícil tanto el cálculo diferencial como el cálculo integral, pero yo creo que con un poco de empeño, dedicación y sobre todo paciencia se puede llegar a comprender mejor las aplicaciones del cálculo. Bueno, eso sería todo. Gracias por su atención.